En un pequeño pueblo rodeado de colinas y campos verdes, vivía don Rafael, un anciano de 80 años cuya vida había sido un testimonio de trabajo duro, amor y sacrificio. Su hogar, una modesta casita de madera con un jardín lleno de flores, era un reflejo de su espíritu sencillo y generoso. Don Rafael había pasado la mayor parte de su vida trabajando como carpintero. Sus manos, ahora marcadas por el tiempo, habían construido innumerables muebles para sus vecinos y amigos. Cada pieza era una obra de arte, no solo por su destreza, sino porque en cada una de ellas ponía su corazón y alma. La comunidad lo respetaba y lo quería, pues siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, sin pedir nada a cambio. Sin embargo, a pesar de su naturaleza bondadosa, su relación con sus hijos había sido complicada. Rafael tenía 2 hijos, Juan y Pedro, quienes, a medida que crecían, se fueron distanciando de él. La vida los había llevado por caminos oscuros, llenos de vicios y malas decisiones. Rafael había hecho todo lo posible para guiarlos, pero sus esfuerzos habían sido en vano. A lo largo de los años, don Rafael se había convertido en una figura solitaria. La casa que antes resonaba con las risas y el bullicio de sus hijos, ahora estaba envuelta en un silencio melancólico. Sus únicos compañeros eran los recuerdos de tiempos mejores y las fotos descoloridas en las paredes. Pero Rafael no era un hombre amargado. A pesar del dolor y la decepción, había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, el canto de los pájaros al amanecer, el aroma del café recién hecho, y el calor del sol en su rostro mientras trabajaba en su jardín. Los vecinos lo admiraban por su resiliencia y su capacidad de mantener una actitud positiva a pesar de las adversidades. Una mañana, mientras Rafael regaba sus flores, no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar de una manera drástica e inesperada. Una cadena de eventos se desencadenaría, llevándolo a una situación inimaginable, donde su fortaleza y su fe serían puestas a prueba como nunca antes. El sol se alzaba tímidamente sobre el horizonte, bañando el pequeño pueblo con una luz dorada. Don Rafael, como cada mañana, se levantaba temprano para cuidar de su jardín. Sin embargo, ese día no podía sacudirse una sensación de inquietud que lo perseguía desde hacía semanas. Sus hijos, Juan y Pedro, habían vuelto al pueblo hacía unos meses. Al principio, Rafael sintió una chispa de esperanza, quizás esta vez sus corazones se habían ablandado y estaban listos para reconciliarse. Pero esa esperanza pronto se desvaneció. Juan y Pedro no regresaron buscando el perdón de su padre ni un nuevo comienzo. Habían vuelto arrastrando consigo una nube de problemas y malas intenciones. Los hermanos habían caído en el oscuro mundo de las adicciones y las malas compañías. Las visitas a la casa de Rafael se hicieron más frecuentes, pero no por amor filial. Venían buscando dinero, vendiendo las pocas pertenencias valiosas que Rafael tenía y dejando tras de sí un rastro de caos y desorden. Rafael, con el corazón desgarrado, trataba de ayudarles, creyendo que con amor y paciencia podría redimirlos. Los días pasaban y la situación empeoraba. Rafael empezó a notar que objetos desaparecían de su casa. Joyas antiguas de su difunta esposa, herramientas de su taller, incluso los ahorros que guardaba para emergencias. Confrontar a sus hijos no trajo más que excusas vacías y promesas rotas. El anciano, sintiéndose cada vez más impotente, observaba cómo su vida se desmoronaba a manos de aquellos que más amaba. Un día, mientras Rafael estaba en el mercado, Pedro y Juan aprovecharon para vaciar la casa. Se llevaron todo lo que pudieron cargar, dejándolo sin apenas nada. Los vecinos, al ver el estado de abandono en el que había quedado el hogar de Rafael, comenzaron a murmurar y a preocuparse. Sin embargo, Rafael, con una dignidad que solo él podía mantener, evitó hablar mal de sus hijos, cargando en silencio con el dolor de su traición. El aislamiento se hizo más profundo. Los hijos de Rafael ya no solo se llevaban sus pertenencias, sino que también lo dejaron a él sin ningún tipo de apoyo. No respondían a sus llamadas ni volvían a casa. Rafael se encontraba solo, enfrentando una realidad que no había imaginado ni en sus peores pesadillas. El jardín, que antes florecía bajo su cuidado, ahora empezaba a mostrar signos de abandono. Las flores marchitaban, los arbustos crecían desordenados y la hierba invadía los senderos.
La comunidad, que tanto lo apreciaba, intentó intervenir, pero Rafael, orgulloso y reacio a aceptar caridad, seguía insistiendo en que todo estaba bien. Esa misma noche, mientras las sombras de la desesperación se cernían sobre él, Rafael no podía evitar preguntarse en qué había fallado. ¿Cómo aquellos niños a los que había amado y cuidado se habían convertido en los causantes de su miseria? Sin embargo, su corazón, siempre dispuesto a perdonar, aún mantenía una chispa de esperanza, sin saber que los días oscuros apenas comenzaban y que su fortaleza sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Una noche, mientras Rafael intentaba dormir, fue despertado por un estruendo en su puerta. La policía había llegado a su casa con una orden de arresto. Juan y Pedro, en un intento desesperado por escapar de sus problemas, habían cometido un robo en una tienda local y para cubrir sus huellas, incriminaron a su propio padre. Aterrorizado y confundido, Rafael fue esposado y llevado a la estación de policía, sin entender completamente lo que estaba sucediendo. En el juicio, la situación se volvió aún más dolorosa. Los hijos de Rafael testificaron en su contra, presentando pruebas falsas y manipulando la verdad para salvarse. El anciano, sin recursos para defenderse adecuadamente, se encontró atrapado en una red de mentiras y traición. Los ojos de la comunidad, que antes lo miraban con respeto y cariño, ahora reflejaban incredulidad y compasión. El veredicto fue rápido y despiadado. Rafael fue condenado a prisión, cargando injustamente con la culpa de los crímenes de sus hijos. Con el corazón destrozado, fue llevado a la cárcel, sin poder creer que aquellos a quienes había dado todo lo habían traicionado de la manera más cruel. Ingresar a la cárcel fue un shock para Rafael. Las rejas frías, los rostros duros de los otros prisioneros y el ambiente hostil le resultaban irreales. Se sentía perdido, un anciano frágil en un mundo al que no pertenecía. Cada día era una lucha para mantener su dignidad y su esperanza, mientras se adaptaba a la dura realidad de su nueva vida. Su celda, un espacio pequeño y austero, se convirtió en su refugio, aunque las noches eran largas y solitarias, llenas de recuerdos de una vida que parecía lejana. Durante el juicio, Rafael había mantenido la esperanza de que sus hijos recapacitaran y confesaran la verdad, pero eso nunca sucedió. El sistema judicial, sobrecargado y sin tiempo para investigar más a fondo, aceptó las pruebas presentadas y dictó la sentencia. Sin recursos y sin nadie que abogara por él, Rafael tuvo que aceptar su destino. Sin embargo, incluso en medio de la adversidad, su espíritu resiliente empezó a brillar, encontrando pequeñas formas de mantenerse fuerte, como la lectura de libros prestados por otros internos y la realización de tareas dentro de la cárcel, donde su habilidad como carpintero todavía podía ser útil. El día que Rafael fue trasladado a su celda permanente, sintió una mezcla de temor y resignación. Al entrar, se encontró con su compañero de celda, un hombre alto y corpulento llamado Manuel, cuya apariencia intimidante ocultaba un pasado igualmente doloroso. Manuel, a pesar de su fachada dura, resultó ser una persona amable y comprensiva. Al escuchar la historia de Rafael, sintió una profunda empatía por él. Los dos hombres, aunque de diferentes generaciones y experiencias, encontraron consuelo en la compañía del otro, formando un vínculo inesperado en medio de la adversidad. Con el tiempo, Manuel se convirtió en un protector para Rafael dentro de la cárcel, enseñándole cómo navegar las peligrosas aguas del sistema penitenciario. Rafael, por su parte, compartió su sabiduría y serenidad, ayudando a Manuel a enfrentar sus propios demonios. Juntos, encontraron formas de sobrellevar la dureza de su entorno, apoyándose mutuamente y construyendo una pequeña comunidad dentro de las frías paredes de la prisión. En Manuel, Rafael encontró no solo un compañero de celda, sino un amigo que lo ayudaba a mantener la esperanza viva, recordándole que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay un rayo de luz. Una noche, mientras Rafael y Manuel conversaban en su celda, Manuel decidió compartir su historia. Había sido encarcelado por un error judicial similar al de Rafael, acusado falsamente de un crimen que no había cometido. Al escuchar los detalles, Rafael sintió una conexión aún más profunda con Manuel. Ambos habían sido víctimas de la injusticia, y esa revelación solidificó su vínculo. Rafael, sorprendido por la resiliencia y la bondad de Manuel a pesar de su apariencia ruda,
encontró en él una fuente constante de inspiración y fortaleza. La sorpresa más grande llegó un día cuando Rafael descubrió que Manuel había sido un amigo cercano de su difunta esposa en su juventud. La coincidencia era increíble y, de alguna manera, parecía un acto del destino que los hubiera reunido. Manuel compartió recuerdos de tiempos felices con la esposa de Rafael, llenando los días del anciano con historias que nunca había escuchado. Esta revelación transformó su relación en algo aún más profundo y significativo. Rafael encontró consuelo y paz en estos relatos, sintiendo la presencia de su amada esposa a través de las palabras de Manuel, y esto le dio una nueva razón para seguir adelante cada día. A medida que los días pasaban, Rafael comenzó a encontrar un propósito renovado en su vida dentro de la cárcel. Inspirado por la bondad inesperada de Manuel y los recuerdos de su esposa, decidió que el perdón sería su camino hacia la redención. Comenzó a escribir cartas a sus hijos, no con recriminaciones, sino con palabras de amor y perdón, esperando que algún día entendieran el daño que habían causado y se redimieran. Este acto de perdón no solo liberó a Rafael de la carga de la amargura, sino que también tocó profundamente a Manuel y a otros reclusos que se enteraron de sus cartas. Manuel, al ver el cambio en Rafael, también comenzó a enfrentar sus propios sentimientos de ira y resentimiento. Inspirado por la fuerza y el perdón de Rafael, Manuel decidió seguir su ejemplo. Juntos, comenzaron a organizar pequeñas reuniones en las que compartían sus historias y apoyaban a otros presos a enfrentar sus propios demonios. Estas reuniones se convirtieron en un espacio de sanación y crecimiento, donde la bondad y la redención comenzaban a florecer en un lugar donde antes solo había desesperación. A través del perdón y la redención, Rafael no solo transformó su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban, creando una comunidad basada en el apoyo y la esperanza. Las cartas de Rafael finalmente llegaron a manos de sus hijos, Juan y Pedro. Al principio, ambos reaccionaron con incredulidad y desdén, sin querer enfrentar las verdades dolorosas que contenían. Sin embargo, con el tiempo, las palabras llenas de amor y perdón de su padre comenzaron a erosionar sus corazas de resentimiento y culpa. Una noche, después de una larga conversación, Juan y Pedro decidieron enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se presentaron ante las autoridades y confesaron la verdad, exponiendo su propia culpabilidad y la inocencia de su padre. La confesión de sus hijos desencadenó una serie de eventos que llevaron a la revisión del caso de Rafael. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, causando una mezcla de alivio y vergüenza entre los vecinos que habían dudado de él. En la cárcel, la comunidad que Rafael y Manuel habían construido celebró la noticia con alegría contenida. Para Rafael, aunque la justicia finalmente había prevalecido, lo más importante era la redención de sus hijos y la posibilidad de reconstruir su relación con ellos. Aunque los días en la cárcel aún no habían terminado, la esperanza de un futuro mejor brillaba más fuerte que nunca. Con la confesión de sus hijos, Rafael sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque su liberación aún estaba pendiente, cada día en la cárcel se volvió más llevadero. La noticia de la confesión también tuvo un efecto transformador en Manuel y otros presos. Inspirados por el ejemplo de Rafael y la redención de sus hijos, varios internos comenzaron a enfrentarse a sus propios errores y buscar el camino del perdón y la reconciliación. Mientras esperaba su liberación, Rafael continuó dedicándose a la carpintería, creando hermosas piezas de madera que compartía con otros presos y el personal de la prisión. Estas creaciones no solo embellecían el entorno, sino que también llevaban consigo un mensaje de esperanza y redención. La prisión, un lugar antes marcado por la desesperanza, comenzó a transformarse en una comunidad de apoyo mutuo y crecimiento personal, gracias en gran parte al ejemplo de resiliencia y perdón de Rafael. Y así, el anciano, que había llegado a la cárcel como una víctima de la injusticia, se convirtió en un faro de luz y cambio positivo para todos a su alrededor. Finalmente, llegó el día tan esperado. Tras la revisión del caso y la confesión de sus hijos, Rafael fue declarado inocente y se ordenó su liberación. La noticia se propagó rápidamente por la cárcel y una mezcla de emociones inundó el corazón del anciano. Sus compañeros de prisión, incluyendo a Manuel, se reunieron para despedirlo, agradeciendo su influencia positiva y deseándole lo mejor.
Con lágrimas en los ojos, Rafael se despidió de la comunidad que había ayudado a transformar, prometiendo no olvidar nunca las lecciones aprendidas y las amistades forjadas. Al salir de la cárcel, Rafael fue recibido por sus hijos, quienes, con lágrimas de arrepentimiento y gratitud, le pidieron perdón. Fue un momento de intensa emoción y reconciliación. El anciano, abrazando a Juan y Pedro, les aseguró que el perdón ya había sido otorgado y que el futuro era una oportunidad para sanar y construir una nueva vida juntos. De regreso en su hogar, Rafael sintió una paz profunda al ver el jardín que había sido restaurado por sus vecinos, simbolizando la renovación y la esperanza. La casa, que una vez estuvo vacía y desolada, ahora resonaba con risas y amor, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para Rafael y su familia. De vuelta en casa, Rafael decidió dedicar su tiempo a la comunidad que tanto lo había apoyado durante su ausencia. Utilizó sus habilidades de carpintero para iniciar un pequeño taller donde enseñaba a jóvenes del pueblo el arte de la carpintería. Este taller no solo les proporcionaba una habilidad práctica, sino que también se convirtió en un espacio de mentoría y apoyo emocional. Muchos de estos jóvenes, algunos de los cuales estaban en riesgo de caer en malas compañías, encontraron en Rafael una figura paternal y un ejemplo de perseverancia y redención. Mientras tanto, Juan y Pedro también comenzaron su camino de redención. Con el apoyo de Rafael, se ofrecieron como voluntarios en el taller, ayudando a reconstruir el hogar y la comunidad que habían dañado con sus acciones. A través de su trabajo conjunto, los lazos familiares se fortalecieron y el taller se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para cambiar y sanar. La generosidad y el altruismo de Rafael resonaban en cada rincón del pueblo, recordando a todos que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una oportunidad para la redención y el renacimiento. Con el paso del tiempo, el taller de Rafael se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban no solo aprender una habilidad, sino también sanar sus corazones. Entre los asistentes había jóvenes que habían sufrido traumas y dificultades, y la presencia de Rafael les ofrecía un sentido de estabilidad y esperanza. Rafael organizaba sesiones donde los participantes podían compartir sus historias y apoyarse mutuamente en el camino hacia la recuperación. Estas sesiones se llenaban de risas, lágrimas y, sobre todo, un profundo sentido de comunidad. El impacto de Rafael no se limitaba solo al taller. Inspirado por su ejemplo, la comunidad se unió para crear programas de apoyo para aquellos en necesidad, desde alimentos para los más pobres hasta asesoramiento para familias en crisis. La empatía y el apoyo mutuo se convirtieron en los pilares del pueblo, transformando el entorno en un lugar de calidez y solidaridad. Rafael, con humildad, observaba cómo su sufrimiento y su capacidad de perdonar habían desencadenado una ola de generosidad que seguía creciendo, demostrando que, incluso después de las peores tormentas, la resiliencia y la bondad pueden florecer y transformar vidas. Un día, mientras trabajaba en el taller, Rafael recibió una visita inesperada. Era Manuel, su antiguo compañero de celda, quien había sido liberado anticipadamente por su buen comportamiento y su participación en los programas de rehabilitación inspirados por Rafael. Manuel llegó con una sonrisa y un abrazo cálido, y los dos amigos se reencontraron como si nunca se hubieran separado. Manuel decidió quedarse en el pueblo y unirse al taller de Rafael, aportando su fuerza y su propia historia de redención a la comunidad. Juntos, Rafael y Manuel fortalecieron aún más el espíritu de apoyo y empatía en el taller. Manuel, con su experiencia y habilidades, se convirtió en un mentor para los jóvenes, compartiendo las lecciones aprendidas en su camino hacia la redención. La presencia de Manuel no solo añadió una nueva dimensión al taller, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de que el cambio y la recuperación son posibles para todos. La amistad entre Rafael y Manuel se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para sanar, perdonar y construir una vida mejor, sin importar los obstáculos del pasado. La vida en el pueblo continuó floreciendo bajo la influencia de Rafael y Manuel. El taller se había convertido en un epicentro de cambio positivo, atrayendo no solo a los jóvenes del pueblo, sino también a adultos que buscaban una segunda oportunidad. Las historias de transformación y redención comenzaron a multiplicarse, creando un ambiente de esperanza y renovación. Rafael y Manuel, trabajando codo a codo,
veían con orgullo cómo las vidas de las personas que tocaban se transformaban, reflejando la luz de sus propios viajes de perdón y superación. Un día, mientras Rafael se sentaba en su jardín, rodeado de las flores que tanto amaba, reflexionó sobre el camino que había recorrido. Desde la traición y el dolor hasta la redención y la nueva familia que había encontrado, su vida había sido una serie de pruebas y triunfos. Con el corazón lleno de gratitud, Rafael comprendió que, a pesar de las adversidades, había descubierto la verdadera esencia de la vida, el poder del perdón, la fuerza de la comunidad y la capacidad infinita del ser humano para amar y ser amado. En ese momento, sintió una profunda paz, sabiendo que su legado de amor y esperanza perduraría en el pueblo y en los corazones de todos aquellos a quienes había tocado.